Gloria al Señor, a su nombre. Vamos a hablar acerca del consejo, aleluya, que le da Pablo a los hermanos. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos bendigas a través de ella, que nos exhorte, que nos aconseje, que nos edifique y que nos den aliento, Dios, en el nombre de Jesús, el ánimo de seguir hacia adelante a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, amén. El consejo de Dios siempre será lo mejor. Siéntese, puede sentarse. Nosotros como predicadores, pastores, líderes, ministros de Dios, tenemos que llevar a la iglesia a través del consejo. Alabado sea el Señor. El consejo usted lo toma, lo deja, y el mejor consejo es el consejo que viene de Dios. Amén. A través de la palabra es el mejor consejo, y la persona que lo recibe, dijimos que el consejo es la opinión o parecer, gloria al Señor, que alguien da o recibe acerca de su conducta, sea futura o sea presente. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros damos un consejo, generalmente el consejo será siempre para bien, ¿verdad? El hombre que tiene temor de Dios aconseja de acuerdo a la palabra, porque nosotros somos guiados por la palabra. Nosotros tenemos una base, un fundamento, y ese fundamento es la Biblia. Y el mejor consejo es el consejo bíblico, porque viene de parte de Dios. Amén. Según de Timoteo capítulo 3, alabado sea el Señor, verso 16. Mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Número uno, la escritura la inspiró Dios. La gente le va a decir, bueno, la Biblia la escribió un hombre. Es verdad, hombres inspirados por Dios. Alabado sea el Señor. Hay gente que se rehúsa, se resiste a creer lo que dice la Biblia. Entonces su negativa es a decir, gloria al Señor, o su excusa renuente es decir, la Biblia la escribió un hombre. Bueno, la psicología la escribió un hombre, la matemática la escribió un hombre, la ciencia la escribió un hombre, ¿verdad? El español, la literatura la escribió un hombre, lógicamente, hombres que son dotados por Dios, porque aún así también son dotados por Dios, porque es Dios quien da la sabiduría. Amén, a su nombre. Entonces no podemos echar de menos la escritura, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Todavía no he visto una persona que se resista a lo que dice la matemática. No he visto un hombre que se resista a lo que dice la biología, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, pero si vemos gente que se resista a lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, gloria al Señor. La excusa es, no, eso lo escribió un hombre. Es verdad, pero la diferencia es que la Biblia la escribieron hombres movidos por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia es una escritura, gloria al Señor, que vamos a llamarlo así, literalmente es espiritual. Tremendo eso. Usted dirá, ¿cómo así? Literalmente, porque lo que está escrito es basado en lo espiritual. O sea, tiene un trasfondo espiritual. Por eso es que la gente cuando se lee la Biblia, si no lo hace en el espíritu, entonces no lo va a poder entender. Porque hay gente que la puede estudiar como historiador, como psicólogo. Hay gente que la puede estudiar, ¿verdad?, como historiador, sí, ¿verdad?, o teólogo. Pero si la Biblia la lee, gloria al Señor, literalmente y en su carne, alabado sea el Señor, no lo va a poder entender, no va a poder discernir lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces por eso la Biblia hay que leerla en el espíritu. Por eso dice la Biblia que el hombre carnal no disciende las cosas que son del espíritu. Jesús cuando le hablaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los herodianos, cuando les hablaba, él les hablaba en parábolas, pero no entendía. Entonces Jesús les decía, si les hablo cosas terrenales, no entienden. ¿Por qué? Porque la parábola era algo terrenal. La parábola era, gloria al Señor, eran
pequeñas reseñas basadas en hechos reales, ¿verdad? Para dar a entender algo espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces, o sea, basaban algo de lo cotidiano y lo enseñaban para dar una enseñanza espiritual. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso cuando Jesús le hablaba y le hablaba en parábola, no entendía. Entonces ellos quedaban así viendo un chispero, quedaban azul. Entonces les decía, gloria al Señor, si les hablo cosas terrenales, no entienden, mucho menos las espirituales. ¿Por qué? Porque esto se ha de discernir en el espíritu. La gente natural no entiende lo espiritual. Usted se puede cansar de hablarle, y si usted le habla en la carne, le habla, no lo va a entender. Amén. Entonces por eso hay que hablarle en lo espiritual. Amén. Por eso es recomendable que cuando usted lea la Biblia, usted primeramente ore. Y después que ore, entonces le pida a Dios que le dé entendimiento, discernimiento y dirección para que pueda entender la Biblia. Por eso es que hay gente que cuando lee la Biblia salen con doctrinas raras, ¿verdad? Se desvían y salen las sectas, ¿verdad? Son las sectas que son desviadas de la verdad. ¿Por qué? Porque tergiversan la palabra. Porque no la leen con el entendimiento del espíritu. No la leen en el espíritu, sino que lo leen con la carne, con la mente, con la psique. Amén a su nombre. Entonces, no es lo mismo. Por eso dice la Biblia, el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Vea que ¿quién la inspiró? Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le dio ese poder en el espíritu al ser humano, hombres de Dios, lógicamente. ¿Para qué? Para que pudieran dar esta historia bíblica. Y útil. ¿Y para qué la escribieron? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, con la palabra se corrige, se instruye, ¿verdad? Se exhorta. Amén. Para que la gente, ¿verdad?, se encamine por el bien, a su nombre. O sea, en pocas palabras, es un manual de instrucciones. Una instrucción, usted ha visto, por ejemplo, nosotros los hombres normalmente compramos una lavadora, un artefacto electrónico, un televisor, una máquina, gloria al Señor, un aire acondicionado, un equipo de sonido. Normalmente nosotros los hombres, gloria al Señor, ¿verdad?, nos creemos MacGyver. Entonces tomamos y todo aparato electrónico trae sus instrucciones, su manual de instrucciones, ¿cierto? Entonces nosotros, como nos creemos MacGyver y creemos que lo sabemos todo, tomamos las instrucciones y las tiramos por allá. Entonces comenzamos a amarlo con nuestro propio, ¿verdad?, nuestra propia intelectualidad, con nuestra mente, a nuestro parecer. Entonces comenzamos a amar y resulta que nos enredamos, que sobre un tornillo. Cuando ya amamos todo, y esta pata de dónde va, tremendo. Entonces nos enredamos. Entonces es que vamos a acudir al manual. Amén. Hacemos todo lo contrario. Así es la palabra. La gente cuando no lee el manual, no está en las instrucciones, ¿verdad?, hace como le parece, vive su vida de manera, gloria al Señor, ¿verdad?, desordenada, lo hace como cree él que está bien. Alabado sea el Señor, vive una vida separada de Dios, no tiene una instrucción, no tiene una dirección, ¿verdad?, no tiene un guía. Entonces esa persona normalmente va a errar. Alabado sea el Señor, porque no tiene la guía del Espíritu. Amén. Por eso dice la Biblia que lámpara es a mis pies su palabra, ¿verdad?, y lumbrera a nuestro camino. O sea, la palabra es una ¿qué? Es una lámpara, una luz que nos ilumina, que nos guía. Alabado sea, que nos instruye. La palabra te va a decir: no te metas por aquí porque te vas a caer, no hagas esto porque te va a ir mal. Alabado sea, ese es un guía. Él nos va a alumbrar. ¿Para qué? Para que no tropecemos. Porque cuando usted tiene una lámpara, usted alumbra, ¿cierto? En medio de la oscuridad todo se pone claro. Alabado sea, y puede ver con más facilidad y es difícil que tropiece. Amén. Por eso es que hay personas que tropiezan en la vida porque no tienen una dirección. A su nombre. Cuando la persona tropieza en la vida, gloria al Señor, por falta de dirección, ¿verdad?, comete muchos errores. Pero cuando viene a la luz de la palabra, entonces todavía se puede corregir. Amén. Se puede levantar,
puede direccionar, puede tomar una mejor vía, una mejor alternativa. Y créame que la palabra es la mejor alternativa. A su nombre. Entonces dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo? El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, mira lo que dice, el hombre de Dios, sea que perfecto. Amén. Y esta perfección no quiere decir que no cometamos errores. Amén. El hombre perfecto, el hombre de Dios. Nosotros tenemos falencia, cometemos falta, porque la gente tiene maldecir, de decir, ¿y eso qué es cristiano? El cristiano también se equivoca. Amén. Eso que es evangélico, el evangélico también comete errores. Alabado sea el Señor. Pero la diferencia es que como somos de Dios, ¿verdad?, reconocemos el error y nos apartamos de él. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la Biblia que el fin de la palabra, de la instrucción, de la enseñanza, del consejo, de la corrección, es para que el hombre camine correctamente. Amén. Oiga, mira que dice, y que esté preparado para toda buena obra. A su nombre.